Con Ilhot Yom Tov, vamos a estudiar un poco de la Ilhot de Yom Tov por Shavuot. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Gimel. Mal Gimel. No, el este es el Gimel. Estamos estudiando el burro. Sí, nos había puesto ahí, pero ahí déjalo. El caballo. Ahí está. Top, señores. Nosotros tenemos en la Torah la mitzvah del Shabbat, donde Jajamim nos enseñan, en base a lo que dice el Pasuk, en varios lugares, la prohibición de hacer melajá. Lo taseh kol melajá, atá o minjá o viteja. Y en otros lugares más, eso está en los 6 mandamientos, y en otros lugares más. De ahí se aprende que hay una prohibición en la Torah de hacer melajá, que nosotros lo traducimos como trabajo, pero que no es exactamente trabajo, porque trabajo es trabajo y melajá es melajá, no es lo mismo. ¿Sí? Hoy en día cuando uno dice me voy a trabajar, es me voy a la oficina, me voy a esto, me voy a lo otro. La persona puede estar todo el día en una oficina sin hacer una sola melajá. De Mashal, él trabaja barriendo y limpiando la oficina. Él barre, agarra un trapito, le pasa el polvo, ordena los libros. No, eso no es melajá. ¿Qué melajá es? No sé, barrer. Barrer no es ninguna melajá. Si él trabaja en un lugar donde el piso es de tierra y él alisa los pozos, entonces Ulay está haciendo la melajá de arar. Pero hoy en día creo que la mayoría de las oficinas no tienen tierra, no son de piso, creo que me parece. Tierra sobre el piso. Ok. Melajá es una de las... Entonces, lo que nosotros denominamos hoy en día trabajo, es trabajar, ir a la oficina, ir a esto, ir a... yo qué sé, lo más allá. Y generalmente trabajo implica esfuerzo. Pero melajá no es esfuerzo. ¿Por qué? Porque si yo prendo un fósforo, ¿sí? Después de eso tengo que agarrar un pañuelo y sacarme la, ¿cómo se llama? La transpiración, ¿no? Del esfuerzo que hice por prender el fósforo. Si lo prende en Shabbat... Pero hice melajá o no hice melajá. Hice melajá, ¿por qué? Porque prendí fuego. Y si yo escribo 2 letras, también me tengo que agarrar un pañuelo y quitarme la transpiración por haber escrito 2 letras. Pero hice melajá, escribí en Shabbat. Y si yo agarro y pongo en mi bolsillo un pañuelo y salgo de mi casa a la vía pública y caminé 4 amot en la vía pública o salí, también hice melajá. Y si yo vi un pocito en la tierra, en mi jardín, y le puse una semilla, y yo tapé con tierra esa semilla, entonces, ¿qué hice? Sembré. Y también no me esforcé de gran manera. Entonces, primeramente tenemos que entender que melajá no es esfuerzo. Pero puede ser. Hay melajot que requieren de esfuerzo, pero no ese es el concepto de melajá. Melajá no es algo que es paralelo al esfuerzo físico, sino que es algo creativo, es una especie de creación. No trabajo, ya te acabo de explicar de que no es trabajo, porque trabajo es trabajar, es esforzarse generalmente. Entonces, la traducción de melajá, ¿saben cuál es? Melajá, esa es la traducción de melajá. ¿Entendieron? Esa es la traducción. Melajá, ya fue. Entonces, melajá es una de las
39 tareas que la Torá prohibió al Yehudí hacer en Shabbat. De Oraita. Usted las llama tareas, entonces melajá es tareas. Tarea es algo que se hace, ¿sabes? Pero dije, es algo que se hace, que la Torá prohibió, que son 39. Esos son los que se denominan en la halajá Abot Melachot, los padres de las Melachot. Pero cada melajá tiene sus hijitos. Toladot, efemerot, sus ramas. De Mashal, sembrar es un ad melajá, es una melajá de las 39. ¿Sabes? Muy bien. Yo tengo una parcela donde sembré algo, no en Shabbat, antes de Shabbat, y ahora agarro agua y riego esa planta. Regar. Entonces, regar es una toladá de sembrar. ¿Por qué? Porque cumple con la misma finalidad. Yo siembro para que algo crezca y yo rego para que algo crezca. Pero no es melajá, no es el título de la melajá propiamente dicho. Está prohibido según la Torá, igual como un ab melajá. La única diferencia, no entro ahora en el tema, entre un ab y una toladá es la definición de lo que es, pero en esencia es lo mismo. La gravedad es igual, la prohibición es igual. Muy bien. Entonces, todo lo que acabo de decir es relevante para un día en la semana que se llama Shabbat. Y también para un día al año que se llama Yom Kippur. Porque Yom Kippur la Torah lo denominó Shabbat. Y por eso las 39 melajot prohibidas en Shabbat están prohibidas en Yom Kippur. ¿El primer día de Pesach? No. Y a pesar de que la Torah lo denominó Shabbat, pero esa es la denominación. Pero en esencia es Yom Tov, no es Shabbat. Pero dice la Mishnah, Masejet Megillah, que hay una diferencia entre hacer una melajá en Shabbat y hacer una melajá en Yom Kippur. ¿Cuál es la diferencia? No la prohibición, sino el castigo. El castigo. El castigo para una melajá que se hizo intencionalmente, bemeizit, con testigos y advertencia en Shabbat, es pena capital, es lapidación. Pero en Yom Kippur es karet, es muerte del cielo, que es muerte prematura. No hay en Yom Kippur pena capital. Entonces, según la Torah, una pena capital es más grave que una pena celestial, y por eso se considera que profanar Shabbat es más grave que profanar Yom Kippur. Hasta aquí, 39 melajot. Pero llegan los denominados en la Torah Mikrae Kodesh, los Moadim, las fiestas. Primer día de Sukkot, Ishmini Atzeret. Primer día de Pesach, Ishevi Shel Pesach, séptimo día de Pesach. Y Shavuot, que se nos acerca. Que esos son los denominados Yamim Tovim. Yamim Tovim. En Yom Tov también está prohibido hacer melajot, pero hay varias diferencias. Que ese es el primer tema del cual va a hablar aquí el Shulchan Aruch. La diferencia esencial que hay entre Yom Tov y Shabbat es que, en general, todo lo que tiene que ver con melajot para preparación de comida está permitido. Está permitido. Si una persona no cocinó en Erev Shabbat para Shabbat y llegó Shabbat, ¿qué va a comer? Crudo. ¿Cómo se dice crudo? ¿Sin cocinar? Sí, crudo. Nada.
Ya fe. Pero en Yom Tov no hace falta comer crudo, se puede cocinar. Es camubán, todo tiene condiciones, ¿ves? Con el fuego, etc. Pero yo quiero tener una comida bien fresquita. ¿Sí? No quiero que sea cocinada de ayer. Yo quiero que sea cocinada de hoy. Ahora. Afilo quiero matar el animal. Najón. Y ahora yo quiero el pollo y quiero hacer shejitá del pollo ahora. ¿Por qué? Porque el pollo fresco no sabe como el pollo de ayer o de antes de ayer. ¿Sí? Entonces, en forma general, eso se llama Melechet Ochel Nefesh. Melajá que se hace para comida. Y así dijo la Torá, Ach asher yeachel echol nefesh. O sea, la Torá dice, no se puede hacer melajá en Yom Tov, pero todo lo que sea para Ochel nefesh, hu levado, él solo yehace la gente se hará para ustedes. O sea, eso lo tienen permitido. Shejitá también. ¿Ah? Shejitá también. ¿Qué? Shejitá. Se puede hacer shejitá en Yom Tov. ¿Sí? Entonces, hoy en día no hay ningún shohet que va a aceptar trabajar en Yom Tov, ¿sí? Te aviso de antemano. Si usted aprende solo, sí. ¿Sí? Hoy en día nadie hace shejitá en Yom Tov, pero según la halajá está permitido. ¿Sí? Ya lo venden en Rami Levi, así, bien bonitas. Ajá. Muy bien. Entonces, ese es el tema. ¿Y por qué Akadosh Baruj Hu permitió las melajot que tienen que ver con la preparación de comida en Yom Tov? Por un motivo muy simple. La Torah dice, Besamachta bejageja, te alegrarás en tu fiesta. ¿Y qué es lo que le alegra a la persona? ¿Una buena qué? Una buena comida. Pero una buena comida, ¿qué es? ¿Es una comida que se cocinó ayer o que se cocinó hoy? ¿Cuándo es una buena comida? Hoy. Generalmente. ¿Sabes? En Shabbat, por ejemplo, no hay mitzvah besamachta beshabbateja. No hay ningún pasuk que dice y te alegrarás en Shabbat. No quiere decir que hay que estar cabizbajo y con la cabeza y con la, como dice mi señora cuando estoy medio así, un poquito irritado, ¿por qué tenés cara de Tisha B'Av? Sí. Cara de Tisha B'Av, de hambre, de comer. Está diciendo que le Eso lo dije en nombre de mi esposa porque dicen Jajamín que todo aquel que dice la cosa en nombre del que lo dijo trae la Geulá al mundo. Por eso lo dije en nombre de mi esposa. Ya fue. Averigüeme qué minuto es para yo mostrarle a ella. Rabanit Sadika, es Rabanit Sadika. Entonces, eso no dice, pero ¿qué sí dice? ¿Qué sí dice en el pasuk en Ishayahu? Bekarata la Shabbat oneg. En Shabbat hay oneg. ¿Qué es oneg? ¿Ah? Placer, regocijo. ¿Sí? Es regocijo. Sí. No es alegría, es otra cosa. Es una, ¿qué sé? ¿Es la tía? ¿Es la prima? No sé qué es. Es la hermana. De la alegría, pero no es alegría. Entonces, por eso, en Shabbat hay que tener regocijo, pero con lo que cocinaste en Erev Shabbat y con el chunt y con el kugel y con todo lo que preparaste en Erev Shabbat, también vas a tener regocijo. No sé si vas a tener alegría, pero vas a tener regocijo. ¿Sí? Yo nunca vi a gente que después de comer en Shabbat se queja. Ulay se va a dormir, eso sí, pero quejarse no. A veces, si la comida no estaba muy bien, entonces hay un poco de deseo. ¿Vale? En forma general, Baruch Hashem, todo funciona bien. Pero en Yom Tov hay mitzvah de simcha, de alegría. Besamachta bejageja. Y
lo que más alegría le da a la persona es comer una comida fresca, bien, recién terminada, recién cocinada, y por eso la Torá, como una explicación, permitió cocinar o hacer las melajot que tienen que ver con la cocina en la fiesta. Ya vemos. Dice el Shulchan Aruch. Ilhot Yom Tov, Siman Taf Tzadik Hei. Es de melajot asurim Yom Tov, ubod dalet tzifim. ¿Cuáles son las melajot que están prohibidas en Yom Tov? Aleph. Kol melajá asura be-Shabbat, asura be-Yom Tov. Toda melajá que está prohibida en Shabbat, en un principio, está prohibida en Yom Tov. Chutz, menos, mi melechet ochel nefesh. De comida, de melajot, que tienen que ver con la preparación de comida. Vechutz meotza'a vehava'ara. Y a esto se agregan otras dos melajot, que a veces pueden tener que ver con preparación de comida y a veces no. Pero en el Talmud enseñaron los Jajamim que por cuanto que se me permitieron hacer melajot que son para preparación de comida, estas melajot también las permitieron. ¿Cuáles son las dos melajot? Otza'a, sacar algo de la vía privada a la vía pública. Tenemos una melajá en Shabbat, la número 39, que aparece en la Mishnah en el 7º capítulo de Masejet Shabbat, donde ahí hay una melajá que se llama Otza'a mi reshut le reshut, sacar de una vía a otra vía. Si yo agarro un objeto, ¿sí? No estoy hablando de la ropa que yo visto, agarro un objeto, agarro un libro, agarro el talit, agarro la llave, agarro un pañuelo, agarro un lo me llené. Y lo agarré de la mesa en mi casa que se llama vía privada, Reshut Yahid. Y lo saqué a la calle, que es Reshut Rabim, hice una melajá prohibida en Shabbat. O al revés, agarré algo que encontré en la calle, lo levanté, lo llevé a mi casa y lo dejé en mi casa, transporté de la vía pública a la privada, hice Isur Melajá de la Torá de transportar en Shabbat. Y a eso se agrega transportar algo en la vía pública 4 amot. O sea, si yo agarro algo en la vía pública, no lo saqué de la casa, me encontré, no sé, algo en la calle y lo transporté 4 amot, 4 codos, 2 metros y pico, entonces eso también se considera melajá de la Torá y está prohibido. ¿Qué? Y aunque haya algún tipo de Eruv, ¿eso es diferente? Eruv es otra cosa, yo no hablé de Eruv. No, sin Eruv. Si hay Eruv, a Kol Beseder. Si hay Eruv, eso ya es otro tema. Yo estoy hablando en una vía pública original, sin Eruv y sin patentes y sin soluciones. Eruv, no, normal, ya fe. Muy bien. Entonces, yo en Yom Tov quiero llevar lo que generalmente en Shabbat no puedo. Yo salí de la casa y me dirijo a la sinagoga, al Bet Knesset, y quiero llevar mi llave. En Shabbat yo no puedo llevar la llave en el bolsillo. En Yom Tov, sí. En Shabbat yo no puedo llevar el talit. Puesto sí puedo, pero no lo puedo llevar en la bolsa, por la calle. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me lo llevo puesto? O lo dejo en el Bet Knesset o me lo llevo puesto. ¿Por qué? Porque no lo puedo cargar. Es como su vestido. ¿No? Pero en Yom Tov lo puedo llevar en la bolsa, cargarlo, regresarlo, no hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien. La señora quiere ir al Bet Knesset, pero tiene un bebé en la carriola. En Shabbat no puede ir con la carriola porque está cargando la carriola en la calle. Pero en Yom Tov sí puede. ¿Puede ir con el bebé? ¿Ah?
Puede cargarlo con el bebé, con la carriola, con lo que quiera. No, digo, en Shabbat puede... No se puede cargar el bebé. Azul. Los bebés son muxe. No, los bebés no son muxe. Los bebés vivos. ¿Verdad? Vivos. No hay como Los muertos son muxe. ¿Qué? No hay una discusión de que si el bebé, no hay como una especie de discusión que si el bebé hace fuerza, como que no es muxe lo que cuando no No, ustedes se están confundiendo entre muxe y cargar, son dos cosas diferentes. ¿Verdad? Cargar de la vía privada a la pública es melajá de oraita. Agarrar algo muxe, un borrador en Shabbat, no es un tema de cargar, no estoy sacándolo de la casa a la calle, sino que Pashut Meod, Jajamim dijeron, algo así en Shabbat no se puede manipular, no lo puedes mover. Pero no lo puedes mover no de aquí a la calle, no lo puedes mover ni siquiera en tu casa. Eso es mukse. Y ese es un isur de Jajamim, de Rabbanan. Entonces hay mukse y hay otzam y reshut le reshut. Entonces, todas esas cosas, ¿sí? No son para comer. Yo el talit no me lo voy a comer, y el sidur no me lo voy a comer, y la llave no me la voy a comer, y al bebé tampoco no me lo voy a comer. Pero sí puedo ir a la casa del vecino a pedirle que me dé azúcar pasando la calle. Claro. Eso sí puedo. No solamente azúcar. Comer. ¿Sí? Sí, Solamente azúcar. Mira, ¿Sí? pues, lo que quieras. Usted quiere, usted sabe que tiene ahí un libro muy interesante que quiere leerlo en Yom Tov y va al vecino y cruza la calle y le dicen, ¿puedes prestar este libro? Lo puedo agarrar y llevárselo a la calle. Y no. Entonces, eso está permitido en Yom Tov. Sacar de la vía privada a la pública o viceversa. Afirmo que no tiene que ver con comida, ¿sí? No es de que, bueno, estoy cargando una olla de comida de mi casa a la casa del vecino. No tiene que ser una olla con comida. Puede ser cualquier otra cosa que puedes necesitarla en Yom Tov. Yo necesito el sidú, necesito el talit, necesito el tishu, necesito la llave, necesito yafé, arbatamini. No, pero arbatamini, najón en Yom Tov también. Cuando no es Shabbat, yafé. ¿Qué? Achab. Y hay otra cosa más que se puede hacer en Yom Tov. Prender fuego. Ve a Bará. Abará no es prender, es transportar. No. Sí. O sea, ¿para qué se refiere a leavir, a prender fuego? A encender. Aquí el Shulchan Aruch todavía no entra en el detalle de cómo se prende fuego en Yom Tov. Él solamente dice, en Yom Tov, en un principio, se puede prender fuego. ¿De qué forma? Eso ya lo va a explicar en un simán aparte. Aquí está solamente trayendo la generalidad de la halajá. Este verbo es biur, pero también leavir. Sí, pero aquí se refiere a Bará. Abará es mavir. Sí. Por ejemplo, en la Mishnah, en la primera Mishnah de Masejet Baba Kama, la Mishnah trae los 4 tipos de daños y uno de los daños se llama fuego. Y la Mishnah no dice esh, sino que dice ev'er, de la palabra avará, que es quemar, que es prender fuego. Es toda la discusión que aprendimos un día. Entonces, melajot que tiene que ver con preparativo de comida. 1. Transportar de Reshut Hayachit a Reshut Rabim, de la vía privada a la pública o viceversa. 2. Prender fuego. 3. Allá, prender fuego, camubán, para cocinar. No para cocinar. Tengo frío y quiero prender fuego. ¿Sí? Porque mi señora es friolenta y quiere que haya un poco más de calor en la casa. No voy ahora a cocinar. ¿Puedo prender ese fuego? Sí, en Yom Tov puedo. En Shabbat, no, mapitón, Hasbe Jalila. Shabbat no se puede. Quiero prender algo que está prohibido todos los días y también en Yom Tov, pero hay algunos que lo hacen. Cigarros, ¿saben lo que es un cigarro? ¿Conocen eso? Mala palabra. Es cierto, la sed no todo El cigarro es un método de autoextinción. de suicidio. suicidio. Un fumador. Entonces, ¿se puede prender fuego para que una persona que fume en Yom Tov? ¿Sí o no? Entonces, Kabumán, si yo nunca fumo, no puedo hacerlo en Yom Tov, pero si una persona está acostumbrada a fumar,
Aparentemente sí lo podría hacer. Top, ese es un ejemplo. ¿Saber? De que yo prendo fuego, ¿sí? O otra cosa, la señora se le hizo tarde en Erev Yom Tov, esto y lo otro, y se le hizo de noche y no prendió las velas de Yom Tov. ¿Qué pasó si no prendió las velas de Shabbat y se le hizo de noche en Shabbat? ¿Prende las velas de Shabbat? Haz bejalila, no se puede prender fuego en Shabbat. Pero mitzvah en Erev Shabbat, no en Shabbat. ¿Sí? Pero en Yom Tov, ¿sí? En Yom Tov la señora no alcanzó en Erev Yom Tov, el bacallá dejó la velita, agarra el fuego ahí y prende sus velas de Yom Tov. Tiene otras reglas. Una mecha ya encendida. Dejen. Tiene la mecha delante, puede prender el Yom Tov No. al principio del momento cero, no. Dejen. Machshirei ochel nefesh. ¿Eso qué es? Platos, ollas, ¿qué? שלא היה אפשר לעשותם מאתמול. Hay lo que se llama actos de preparativos de comida. Eso se llama melechet ochel nefesh. O sea, es una melajá que es directamente para preparar comida. De mashal, agarrar una olla con carne y papas y ponerla encima del fuego a cocinar. ¿Ceder? Eso es melechet ochel nefesh, eso es cocinar. Pero hay otras cosas que no son directamente preparativos de comida, sino que son cosas que me ayudan a cocinar. ¿Se les ocurre algún ejemplo? La licuadora. Lemashal, yo tengo un cuchillo para cortar carne, pero no está bien afilado. Entonces, ¿qué se hace cuando un cuchillo no está bien afilado? Agarramos la mano y hacemos así, ¿no? Sí, claro. No, en la mano no, porque No corta la carne y se la come. Pedro Picapiedra. sí, algunos afilan con la lengua. Ya no comparto. Y se daña el filo con eso. ¿Eh? Y se daña el filo. Se les rompe más el cuchillo. ¿Qué? Ya no le doy. Yo en mis años cuando estuve en la comunidad de Quito, Ecuador, entonces yo aprendí a hacer shejitá de aves en Buenos Aires. Y mi suegro, él en algún momento de su juventud había aprendido a hacer shejitá, pero al final se dedicó A comer. Se dedicó a los shmates. A ver, usted explique a la gente qué son shmates. Mates, ropa, tela. ¿Qué hacen los judíos? ¿Qué venden? ¿Qué venden? Costura. En Flores, ¿no? ¿Qué venden? Ahí venden ropa de colegio, todo. Una zona que Rollo de tela y rollo de tela. Shmaterón. No, entonces se dedicó a eso, pero él tenía ahí las piedras para afilar los cuchillos y me las regaló. Entonces yo tenía esos cuchillos, esas piedras, sí, que son piedras de mármol, que es especial para, sí, porque afilar el cuchillo de shejitá tiene que estar bien afilado. Entonces la pregunta es, ¿sí? Dijimos antes de que se puede hacer shejitá en Yom Tov. Shejitá, bueno, yo quiero comer carne fresca, voy a hacer shejitá, ya fe. Shejitá puedes hacer. ¿Puedes afilar el cuchillo en Yom Tov o no? ¿Puedo quitarle las plumas al pollo? ¿Puedes afilar el cuchillo? O sea, afilar el cuchillo no es directamente la melajá para cocinar. La melajá para cocinar es degollar al pollo porque no te lo puedes comer vivo. Tienes que degollar y luego hacerle melijá, salarlo, limpiarlo y ponerlo a cocinar. Pero afilar el cuchillo, teóricamente, bueno, afílalo en Erev Yom Tov, en la víspera de Yom Tov. ¿Por qué lo tienes que hacer en Yom Tov?
El cuchillo es Ajá. un machir. Y la Pero afilador. así igual hace sufrir El más a la afilador es un ¿Ah? machir. Igual hace sufrir más a la Pero niña. busca machir. No, yo no hablo, el tema de sufrir o no tiene nada que ver. El tema es, yo estoy haciendo aquí un acto que es anterior, que me sirve para la preparación de comida, pero no es directamente el acto para cocinar. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Aparentemente no. ¿Eh? Es un acto Es un acto previo, bediuk. Eso se llama machshirei ochel nefesh. O sea, son cosas que machshirim, que preparan lo que yo voy a necesitar para que con eso pueda cocinar. Una pregunta, yo le pregunté a usted la licuadora. Pero la licuadora es automática y es prender electricidad, eso es de vaya. Ese es otro tema. Yo no entro en el tema de la electricidad en Yom Tov, es un tema aparte. ¿Sabes? Que es un tema muy interesante, porque sí hay diferencias en el tema eléctrico entre Shabbat y Yom Tov, pero lo vamos a ver. Allá. Esta misma halajá, por ejemplo, la tenemos en otro ejemplo parecido, que es un Brit Milá en Shabbat. ¿Se puede hacer Brit Milá en Shabbat? ¿En qué caso? Si cae, cae. ¿No? Si el bebé Baruch Hashem nació en Shabbat, entonces se cuentan 8 días, que es el próximo Shabbat. Y si el bebé está sano y fuerte y bueno y alcohol beseder, entonces hacemos el Brit Milá en Shabbat. Bueno, llega el Moel a hacer el Brit Milá y se da cuenta que su bisturí no está bien afilado. ¿Puede afilar el cuchillo en Yom Tov, en Shabbat o no? Pobre niño, si no lo Debería. O otra cosa, el Moel tiene que hacer el Brit Milá en un lugar, pero se lo olvidó en su casa y ahora lo tiene que cargar por la vía pública. ¿Lo puede cargar por la vía pública o no? dijimos que sí. En Shabbat, no en Yom Tov. Sin Nerú. ¿Ah? Bueno, pero si no, ¿cómo hace? Entonces, ¿Cómo le hace? ¿cómo hace de Brimila? ¿Cómo hace Nahor? ¿Cómo hace? Antes de Shabbat, que lo lleve a donde tiene que hacer el Brit Milá y que no sea, y que no esté tururururulu y se le olvide. Yo mismo me compro yo el cuchillo por lo que Sotomere, el acto del Brit no lo puedo preparar antes, ¿sí? No puedo empezar a cortar el Brit Milá antes de Shabbat y seguir para Shabbat. Eso no se puede. Eso hay que hacerlo en Shabbat. Pero afilar el cuchillo, llevar el cuchillo al lugar donde vas a hacer el Brit Milá, eso sí lo puedes hacer antes de Shabbat. Entonces hazlo antes de Shabbat. ¿O no? O como es una necesidad para la mitzvah del Brit Milá, Ulay lo puedo hacer también en Shabbat. Porque eso se llama Machshirei Brit Milá. Los preparativos para el Brit Milá. Entonces es el mismo ejemplo para la preparación de la comida en Yom Tov. La preparación de comida en Yom Tov es la preparación en sí misma de las cosas que son básicamente directamente para cocinar, o también cosas que indirectamente me sirven para la preparación de la comida. Ellas se van a poder hacer en Yom Tov, sí o no. Esa es la pregunta. Todo el proceso. ¿Entendido? ¿Se puede? Sí. Entonces, el Shulchan Aruch nos dice la siguiente regla. Dejen, machshirei ochel nefesh. Todas las cosas que me ayudan a la preparación de la comida, shelo haya efshar lasotam etol, que no las pudiste haber preparado de antes de Yom Tov. ¿Qué es lo que yo te permito preparar antes de en Yom Tov? Lo que no puedes hacer antes de Yom Tov. Pero lo que sí pudiste haber hecho antes de Yom Tov, no lo haces en Yom Tov. Entonces, afilar el cuchillo, ¿lo podía haber hecho antes de Yom Tov o no? Entonces, ¿va a poder afilar el cuchillo en Yom Tov? No. Qué bueno, me como yo la carne. Solo si podía y no lo hizo. ¿Ah? Solo si podía Ya y no lo fe. hizo. ¿Qué pasó si quería afilarlo, pero tuvo una contingencia, tuvo esto, tuvo lo otro y no alcanzó y llegó Yom Tov? ¿Ahí va a poder afilar o no? Sí. Buena pregunta, ¿no? No. Él quería afilar el cuchillo, pero no alcanzó. No porque él no quiso. ¿Eh?
¿Eh? No encontró la piedra. O tuvo que, yo qué sé, el niño se cortó la pierna y lo tuvo que llevar al hospital, al doctor. ¿Sabes? Estaba en la cueva y como no vino aquí, Entonces, diga. O, él afiló el cuchillo, pero vino el niño y empezó a jugar con el cuchillo, ¿sí? Y lo tiró al suelo, yo qué sé. Y luego viene el padre a buscar el cuchillo para cortar la carne y ve que, ¿sí? Se lo sabotearon. Hubo sabotaje. Entonces, ¿va a poder afilar el cuchillo o no? Sí. Entonces, según el Shulchan Aruch se entiende que sí. ¿Por qué? Porque lo que no te permite hacer es lo que podrías haber hecho de antes de Yom Tov. ¿Sabes? Yo lo hice, pero me lo arruinaron, malazot. Pero lo que no pude, sí te lo permite. Lo que no pude. Lo que sí pudiste y no lo hiciste, no. Pero lo que sí pudiste y no pudiste, al final... No, lo que tú pudiste y lo hiciste, pero hubo un accidente o alguna cosa de Mashuaje. Y en el caso del modelo que arriba con los dientes... En Shabbat. En Shabbat. No, en Yom. Allá. En Shabbat también quiero saber. Así con los dientes, listo, ya le hizo... No es recomendable. Sí, En Shabbat, ¿cómo haría el mole? Puede transportar si el agua pasó, Vaya. si llevo chino a la casa, Vaya. o Y no. a filo hay quienes prohíben por medio de un goy hacer eso. Por medio de un goy. Deja que mira para el siguiente día, que no. puedes. Se encuentran soluciones, pero lejatejilá se lo ceder. El señor tenía que haber llevado todo su instrumental a la casa o al Betacneset o a donde haga el Brit Milá y no empezar ahora a pensar cómo soluciona el problema de que no puedo cargar el maletín con todo el material. Ni siquiera que lo lleve antes de Arvin, sino en Minjá. Una vez bien Antes de temprano. Shabbat, no me llané. Antes de Shabbat, en Minjá, en Shacharit, no me llané. Todo. Ese mismo caso de Shabbat, que por lo que sea, él había afilado el cuchillo y de repente llega. Vamos a ver. Beseder, eso en Shabbat es más complejo. O sea, Hagá. Dice el Ramá. Veyesh. ויש מחמירים אפילו באוכל נפש עצמו. También. יפה, זאת אומרת, nosotros dijimos, ahora aquí hay una pregunta, tú me dices, todo lo que tú puedes hacer en Erev Yom Tov, ¿no? ¿Cuándo lo haces? En Erev Yom Tov, yafé. ¿Y yo no puedo cocinar en Erev Yom Tov? También. Pero no ¿Cómo no? pero ¿Qué haces no en va a Erev ser Shabbat? Sameach, pero no va a ser Sameach. La cosa de Sameach es el... Entonces voy a estar un poquito menos sameach, ¿es más? No, de Samachta Bejageja López, poquito. No. ¿Entienden? La pregunta es, si yo digo que la pauta es, si lo puedes preparar de antes de Yom Tov, no lo hagas en Yom Tov. Sí, claro. Lo mismo que ¿Yafé? Shabbat sería un Entonces, Shabbat. esa alajá es relevante en el Shulchan Aruch, en Machshirei Ochel Nefesh, en las cosas que me ayudan para poder cocinar. Los instrumentos. Pero en la cocina misma no hay esa alajá. No hay. ¿Sí? No, yo puedo cocinar en Erev Yom Tov. Ya sé que puedes cocinar en Yom Tov, pero no tienes que cocinar en Erev Yom Tov, porque la comida que se cocina en Yom Tov sabe más rica que la que se cocinó en Erev Yom Tov. Entonces, ¿cuánto más rica? Un poquito más rica. Lo mencioné. Esa alajá no es relevante para la cocinada misma. Es para afilar y esas cosas. Ya fe. Ahora viene el Ramá y dice, hay quienes son más mahmirim y dicen lo siguiente. ¿Veis mahmirim? Mahmirim al Afilu beochel nefesh atzmo. Kol sheno mefik tam klal y masao me'erev yom tov. Hay quienes dicen, el Ordalúa, el Maril, si yo tengo una comida que sé que realmente no va a haber ninguna diferencia en el gusto de la comida si la preparé Erev Yom Tov o Yom Tov.
¿Entender? No va a haber diferencia. Hay que ir yo qué sé, una sopa, lo demás. O algún tipo de comida que no hay ninguna diferencia. Un pastel, lo demás. ¿Entender? Entonces, dice el Ramá, según esta opinión, prepáralo en Erev Yom Tov, no en Yom Tov. Antes de Yom Tov. O sea, si no hay diferencia, se puede... Si no hay diferencia, ya. Si es una comida que ya no va a ser lo mismo, por ejemplo, un schnitzel, ¿sí? No es lo mismo un schnitzel que ahora salió de la SEC que un schnitzel de ayer, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿Ah? ¿Sí? O quiero preparar una jalá, un pan. ¿Es lo mismo el pan de ayer que el pan de hoy? ¿Sí? No, no es lo mismo. Pero hay comidas que prácticamente no hay diferencia. Dice el Ramá, en este tipo de comidas aplicamos la halajá de Machshirei Ochel Nefesh, que si lo pudiste haber preparado antes de Yom Tov, mejor hacerlo antes de Yom Tov. Pero, ahí viene el gran pero. ¿Y qué pasó si no lo hice? No tenía ganas de hacerlo. Yo qué sé, quería descansar y no alcancé a preparar esa sopa que no hay ninguna diferencia y ahora es Yom Tov. Entonces el Ramá, ¿qué va a decir? ¿Que puedo cocinar la sopa o que no puedo? No puedo. Sí puedo. Sí puede. Sí puede. Léjate gilá, mejor prepárala en Erev Yom Tov. Pero si no lo hiciste, al final, ¿la Torah permitió cocinar en Yom Tov o no? ¿Sí? Entonces, por eso puedes cocinar también esa comida que teóricamente la podrías haber preparado desde antes de Yom Tov. Miu, y lo hace Erev Yom Tov, es Botzor Yom Tov. Sí, yo no tengo que comer. Esa parte del menú de la seudá es la sopa. Mutar la sotó al yedei shinui. Pero dice, ¿sabes qué? Hace alguna diferencia. Yo qué sé, cuando cortes las papas, ¿sí? Si las cortas con la derecha, corta una papa con la izquierda. Yo qué sé, hay algún shinui, alguna diferencia. Esa es la halajá según el Ramá. Según el Shulchan Aruch no hace falta. Según Bet Yosef, según el Shulchan Aruch, lo que es Ochel Nefesh Mamash, cocinar en Yom Tov, lo me llané si sabe igual, no sabe igual, sabe más rico, lo me llané, puedes cocinar en Yom Tov, punto y aparte. El Ramá dice, depende, si es una comida que no va a haber diferencia, mejor prepararla de antes, pero si no pudiste, debe ser, lo puedes preparar en Yom Tov, pero haz algún shinui. Haz alguna diferencia de cómo lo preparas generalmente. Pero cuando es Machshirei Ochel Nefesh, ahí ya no. Afilar el cuchillo, por favor, te lo afilas en Erev Yom Tov, según todos. No hay diferencia. ¿Sí? ¿Sí? Porque, Najón, que tú necesitas un buen cuchillo para cortar la carne y para cortar las papas, pero eso no hace falta que lo hagas en Yom Tov. Eso, ¿va a haber alguna diferencia si afilaste el cuchillo en Erev Yom Tov, en Yom Tov? No. Entonces, por eso sí, según la halajá, se debe hacer solamente en Erev Yom Tov. Señor Rabino, pare. A ver, hay una palabra que me mareó mucho, que no me recuerdo. ¿Cuál? Mihu. Pero, en arameo. Mihu. Aval. Aval. Son sinónimos. Da una pregunta. En caso de que en Shabbat cae el Brit Milá, pero no se puede afilar el cuchillo, ¿se realiza el Brit Milá igual o no? Eso es lo que preguntaron. Vaya. Si el Moel dice que sin afilar el cuchillo no se puede hacer el Brit Milá, entonces el Pashtut no se puede afilar el cuchillo. Después lo tiene que afilar antes de Yom Tov, de Shabbat. Entonces, Lo que te permitieron hacer en Shabbat es todo lo que tiene que ver directamente con el Brit Milá. Cortar, mover la pielcita, ponerle la venda, sí, todo lo que tiene que ver directamente con el Brit Milá, poner ¿cómo se llama? El polvito, yo qué sé, esas cosas, mutar. Pero, bueno, ahora el Moel tiene que cortar la gasa. Tiene que cortar 3 gasas. Perdón, córtelas antes de Shabbat. ¿Por qué las tiene que cortar ahora? ¿Eso es necesario hacerlo en Shabbat? ¿Gasa? ¿Saben qué es gasa? Corte la gasa, córtela de antes, afile el bisturí de antes. Esas cosas no las tiene que hacer en Shabbat. ¿Sí? Lo que la mitzvah en Shabbat es hacer el brit, no afilar el cuchillo. ¿Quién?
momento que estamos a cortar gás. Diario. Se Yom Tov for domingo Sí. e eres de Shabbat, não me gusta comer comida com 2 dias. Eu posso preparar toda a comida em Yom Tov? Ningún Toda a problema. comida. Ningún problema. Pan, tudo. En Shumbaya. Gracias. En Shumbaya. No entendí muy bien. No, él pregunta si, Ah, no, según el Ramá dijimos de que si tú puedes preparar una comida que no va a haber diferencia, si la preparaste en Erev Yom Tov, a Yom Tov, prepárala en Erev Yom Tov, leja tejilá. Preguntó Marcelo, ¿y qué pasa si Erev Yom Tov es Shabbat? Y te la tengo que preparar el viernes, o sea, son 2 días. Entonces, ahí ya va a haber una diferencia importante entre la comida fresca y no. Entonces, ahí va a que el Ramá va a permitir, no hay Sí, ningún pero problema. señor Rabino, la pregunta de él es, él tiene que saber el fuego. Él puede cocinar, pero el fuego, ¿cómo es el fuego? El fuego, Si sabe las reglas del fuego, todavía, no puedes cocinar. señor Moshe, todavía no Si llegamos no, al fuego. No, es que No hablamos del fuego en forma específica. A ver, se lo cayó. mañana es Yom Tov. No, pero, ¿sí? perdón, esa no fue prenda la, el fuego. pero esa no fue la pregunta. Él preguntó la comida que hay que prepararla 2 días antes. Entonces ya no vas a ver igual, ya no es lo mismo. Por eso, que El fuego es otra cosa, el fuego, ¿cómo se deja el fuego preparado? como 2 días de Es otro. ¿Ah? Pero es parte de poder cocinar en Yom Tov. Rabino, en conclusión, 3 días. ¿se puede o no Sí, afilar el cuchillo? es muy importante. Si no puedes cocinar. Ah, si no lo puedo afilar, pues tú lo- Sí se puede. Sí. Sí, porque tuvo la intención de si lo quiso hacer o tuvo algún contratiempo, o a Filo en Yom Tov mismo se le cayó el cuchillo, lo que sea, alguna cosa, entonces dijo, ahora sí, lo puede afilar. Sí. ¿Ah? Essa opinião de fazer uma comida antes e fazer uma. Ramá, Ashkenazim, no Shulchan Aruch. ¿Eh? É seguida? ¿Es que? Esse é o costume hoje, hacer a comida antes. Né? Miren, hoy en día, en general, la mayoría de la gente no cocina en Yom Tov, no porque no se pueda o sí se pueda. La gente no quiere trabajar en Yom Tov, pues yo quiere disfrutar en Yom Tov. Va a llegar Yom Tov, la señora ahora se va a poner a cocinar en la cocina. ¿Fija? ¿Qué? ¿Yo soy aquí la sirvienta que me ponga a cocinar en Yom Tov? No, yo quiero disfrutar como todos. Entonces, la gente cocina Erev Shabbat y cocina Erev Yom Tov. Así hace mi esposa. Pero, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Sí, un ejemplo. El salmón, ¿qué es más rico? ¿Cuando se prepara al momento o cuando lo preparaste de ayer? Al momento. Entonces, ¿qué hace mi señora? En Yom Tov tenemos la plata. 1 hora antes de la comida pone el salmón crudo encima de la plata y después de 1 hora, salmón sabroso. Y se hizo solo, ni nada, le puso ahí la cebollita, el pilpel y yo qué sé, las cosas. Y eso se cocinó en Yom Tov. Le pone O sea, eso no hay discusión. Eso no hay discusión. Sí, sí. Yo creo que al Ramá, si yo le diría, bueno, ¿cuándo quieres comer tu salmón, Ramá? Cuando te lo preparó tu esposa en Erev Yom Tov. No, mapitón, salmón tiene que ser fresquito, no sirve en Erev Yom Tov. ¿Ajón? Le pone aluminio a la plata. Ajá, sí. No, en Yom Tov no hace falta. En Yom Tov se puede poner directo, se puede cocinar. Directo. Plata. Sí, y la plata lo cocina, o sea, no solamente eso. Una vez alguien nos dijo, y lo probamos, y funcionó, que si tú pones pollo encima de la plata de Shabbat, en dos horas se cocina. Frango. Sí. Pero el pollo tiene que ponerlo cuando antes de que comience. No en Shabbat, en Yom Tov. No se puede cocinar en Shabbat, estamos hablando de Yom Tov. ¿Sí? Entonces estamos hablando si yo voy a preparar el pollo de antes de Yom Tov o en Yom Tov.
Yo pongo el pollo en la plata antes de que me voy al Betacneset en la mañana. Cuando regresé de la sinagoga, el pollo ya está listo. Ya está. Excelente. Está excelente. Como se hace yo, claro, casi que lo dejan ahí en plata. Cholet es toda la noche. Cholet es otra cosa. Lo pueden dejar antes del pronto, dejarlo ahí, ya no puede calentito, cocinado. Todos, señores. ¿Qué estudiamos? ¿Qué? ¿Ma? Ya.